¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de qué pasa con los capitales que salen del país, las inversiones de los mexicanos dentro y fuera de México, y de eso vamos a estar conversando con nuestro panel, que me permito presentarle. Está Armando Rodríguez, especialista en análisis bursátil y mercado de capitales. ¿Qué tal, Armando? Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Como siempre, el gusto de tenerte acá. Saludo también a Juan Carlos Baker Pineda, académico, ex subsecretario de Comercio Exterior. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de saludarte, Mario. También muchos saludos a Gisela, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Qué tal, José Ignacio? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Gisela Bolívar, abogada académica, especialista en temas también de comercio internacional. ¿Qué tal, Gisela? Hola, ¿qué tal, Mario? Mucho gusto de verte nuevamente. Mucho gusto de verte, Juan Carlos, también. Y saludos a todos. Igualmente, el gusto de tenerte aquí, tenerlos a todos aquí. Y a ver, Armando, si quieres arrancamos contigo y empezaría por preguntarte, bueno, en estos meses de tanta incertidumbre económica, con la caída de la parálisis prácticamente de la economía mundial, ¿qué pasó con los capitales de nuestro país? ¿Qué pasó con las inversiones de nuestro país? ¿Cómo se han estado comportando? Pues mira, ha habido efectos encontrados en el mercado de capitales, en el mercado de deuda y en el mercado cambiario, ¿no? Como sabes, a raíz de estas políticas monetarias por parte de la Reserva Federal, pues ha habido un flujo muy importante también de salida de capitales en Estados Unidos que hasta cierto punto ha beneficiado a mercados emergentes, al menos en el aspecto cambiario, ¿no? Como es en nuestro caso, ¿no? Si vemos el tipo de cambio, los niveles actuales respecto a los que teníamos cuando empezó la pandemia, pues ha habido una apreciación importante del peso, ¿no? Sin embargo, en el mercado de capitales, como sabes, pues mira a través del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pues sí ha visto una recuperación respecto a los niveles mínimos que tocamos a inicios de este año, dado el cierre de la economía prácticamente, pero no ha sido una recuperación tan fuerte como la que hemos visto en otras economías avanzadas. Entonces, todo esto se ha debido a diferentes variables, como puede ser el apoyo fiscal, el apoyo monetario que ha habido en nuestro país, que ha contrastado con muchas economías avanzadas, y esto ha provocado también Contrastado porque acá no se ha dado, ¿no? Exactamente, contrastado porque aquí no se ha dado ese apoyo tan fuerte, como sí hemos visto, ya no digamos en otras economías avanzadas, sino también emergentes. Sin embargo, el escenario en tasas de interés en Estados Unidos y en muchas otras economías ha beneficiado en esta apreciación que hemos visto al menos desde marzo a la fecha. Muy bien. A ver, Gisela, vamos contigo con esta primera lectura de qué has visto, cómo se ha comportado, en el entendido de lo que decía Armando. Primero, que ahí depende de qué hablemos, digamos, ¿no? El tipo de cambio dice no ha ido mal, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con estas inversiones de capital? ¿Se han quedado? ¿Se están buscando qué mayores rendimientos, mayor seguridad? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues de acuerdo con información reciente publicada en diversos medios, inclusive sustentada con datos del Banco de México, como ya sabemos, la inversión extranjera directa mexicana en el exterior ha ido en aumento. Y esto pues no sorprende, porque nos parece o me parece desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico, que el gobierno mexicano no ha tenido desde el inicio de este sexenio una política clara de otorgamiento de estímulos fiscales, ni de una definición de política industrial en que los inversionistas puedan basarse para tener una seguridad y certeza jurídicas de poder seguir invirtiendo en el país, ¿no? Esto aunado además a las diversas señales que se han dado desde la cancelación de grandes proyectos como el proyecto del aeropuerto, ¿no? La política seguida ante las diversas rondas de licitaciones en materia de energía, ¿no? En particular respecto a los contratos de distribución de gas y de energías renovables, así como la cancelación de inversiones en curso, como el caso de Constellation Brands, entre otros,
pues crea todo un ambiente de inseguridad legal y de incertidumbre para los inversionistas. Por lo tanto, es pues claro y queda en manos de los inversionistas mexicanos el acudir a otros mercados con esta esperanza de tener una mayor certidumbre en ese sentido, ¿no? A ver, y ahí, Juan Carlos, ¿tú qué estás viendo? Porque entiendo que no es lo mismo dinero que sale a mercados financieros, que un poco va y viene con gran facilidad, que mercados o capitales que salen, como decía ahorita Gisela, por ejemplo, para inversiones en otros países, que yo entiendo que eso ya es mucho más complicado, ¿no? Porque estás hablando de fábricas, estás hablando de generación de empleo, estás hablando de cosas que no necesariamente mueves una tasa y de inmediato regresan al país, sino que tienen que ver con decisiones más de largo plazo. ¿Es correcto? Y en ese sentido, ¿de qué tamaño es este movimiento, Juan Carlos? Sí, gracias, Mario. Mira, yo coincido con mis colegas. Me parece que lo que estamos viendo es un reflejo de lo que estamos viendo en el mercado de capitales, me refiero, ya sea de bolsa o de inversión extranjera directa, pues es un reflejo de la percepción que tienen los inversionistas del mundo. Ciertamente, en un escenario como este, pues los inversionistas van a ir a buscar aquellos lugares en donde parezca que la inversión tiene menor riesgo, independientemente si es extranjera directa o si es inversión de bolsa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que estamos viendo es que los capitales en México, las cifras de inversión extranjera directa se dieron a conocer hace poco, las que corresponden al primer semestre de este año. Hubo una disminución respecto de lo que se registró en el 2019. Creo que eso no es necesariamente sorprendente, tomando en cuenta eso que tú mencionabas. Ahí te refieres, Juan Carlos, a la que entró al país. Exactamente, la que entra al país, ¿no? Comparado a lo que llegó en el 2020 contra lo que se recibió en el mismo periodo de 2019, pues hubo una baja, lo cual, insisto, creo que no es de sorprendernos con toda la situación del COVID. Pero aquí lo que yo llamaría la atención de todos nosotros es cómo se compone esa inversión. Independientemente de que sea un monto similar al que se recibió el año pasado, cuando nos vamos a las cifras que publica la Secretaría de Economía, vemos que, por ejemplo, del 100% de la inversión que se recibió, aproximadamente el 17% son de inversiones nuevas. El resto es ya sea cuentas entre empresas o es reinversión de utilidades de empresas que ya están aquí. Y eso es relevante, Mario, amigos, amigas, porque es bajo, digamos, comparado con otros años, como para medir si ese 17%. El año pasado, cuando nosotros vemos ese indicador en lo que se registró en el año pasado, pues vemos que el año pasado las inversiones nuevas superaron el 40%. Entonces, eso lo que te quiere decir son tres cosas: que los inversionistas no están necesariamente metiendo dinero fresco a proyectos nuevos en el país, ya sea por el COVID, ya sea por la incertidumbre general que existe en el mundo, o como lo mencionaba Gisela, por una serie de decisiones de política pública que están haciendo a los inversionistas dudar. Y bueno, eso tiene que ser, por supuesto, una llamada de atención, porque como ya hemos platicado aquí en tu programa, pues el año próximo se ve muy complicado en materia económica. Entonces, en la medida en la cual pueda venir más inversión extranjera al país, esperemos que el TEMEC sea un factor que traiga más inversiones al país, pues la recuperación económica va a ser mucho más sostenida y mucho más rápida. Eso en estos momentos, pues francamente no lo vemos ahí. Lo cual también se complementa con los capitales que las empresas mexicanas han puesto en otras partes del mundo. Creo que aquí también estamos viendo que, otra vez, comparativamente hablando, las medidas de recuperación y de apoyo a la economía que se han tomado en otras partes del mundo, pues son mucho más robustas y hacen más atractivo la inversión en esos lugares, porque esos capitales que el gobierno ha invertido te garantizan que va a haber una demanda efectiva más grande en comparación con lo que estamos viendo aquí en el país. Ya. A ver, ahorita regresamos contigo, Juan Carlos, con Gisela y Armando, pero quisiera antes, José Ignacio, que nos des tu perspectiva de estos movimientos, que ya empezamos a ver una película en donde pues estamos escuchando dos malas noticias, digamos. Una, la de quienes están buscando fuera del país refugio, tanto financiero como para inversiones de más largo plazo, y por otro lado, la baja en quienes quieren traer recursos hacia el país. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, aunado a lo que se ha comentado también, aquí habría que analizar el comportamiento de ciertas empresas.
antes del COVID. Vamos, diciembre de 2019, enero de 2020. Tenemos el caso, por ejemplo, de Grupo Posadas, ¿no? De Interjet, que tienen problemas internos muy fuertes, y esto, vamos, también desalienta, ¿no? También habría aquí que analizar el comportamiento de las fibras, por ejemplo, ¿no? Cómo la fibra hotelera también se detiene, y por supuesto habría que también mencionar lo referente a la confianza, a la certidumbre que los inversionistas todavía no encuentran a 2 años de haber tomado las riendas. López Obrador todavía no le encuentran por dónde va la cuestión referente a esa certidumbre, a esa confianza. A 2 meses de haber iniciado el TEMEC, no se ve como en otros años proyectos de inversión nuevos, ¿no? Lo que estamos viendo cómo está jalando la economía, si tomamos en consideración el mes de junio con relación a mayo, es sin duda la operación, la producción automotriz que está con relación a la parte de América del Norte en un proceso de encadenamiento intrafirma, pero no hay proyectos nuevos energéticos, hoteleros, de producción, y esto si va a tener que ver un panorama negro en 2021. Pues vaya, primera ronda, hombre. Vamos a tener que tomar un tecito para los nervios, como empezamos. Y a ver, Armando, vamos a empezar a ver. Yo entiendo, si quieres, vamos ahorita a estos mercados más, no de inversiones de largo plazo, sino más de que están buscando tasas y que están buscando rendimientos y que tienen flexibilidad para brincar de un lado a otro. ¿Qué estás viendo? Porque esto es normal, digamos, el capital va a buscar dónde tiene mayor utilidad y dónde puede tener mayor certidumbre, ¿no? Pero lo que estás viendo son movimientos que reflejan debilidades y fortalezas más estructurales, o lo que estás viendo son movimientos, pues, producto un poco de la incertidumbre de la época por el COVID o de oportunidades de corto plazo. Porque te lo pregunto porque una pregunta que hemos tenido a lo largo de varios programas es si lo que estamos viendo en México es parteaguas o es paréntesis. Lo pensamos para el COVID, pero ahora te lo pregunto un poco para este tema. ¿Están viendo que hay condiciones de corto plazo como para buscar, o están viendo algo que ya no les está gustando sobre el país? Sí, de acuerdo. Mira, y aquí ejemplificando y tocando un punto que mencionó Ignacio, el caso de las fibras ha sido muy interesante, ¿no? Porque en el caso de las fibras ha habido de todo, ¿no? Tenemos, y es algo muy interesante porque aquí se ha visto justamente cuál ha sido la perspectiva del mercado. Si nos puedes nada más explicar, claro, Armando, para los que no somos expertos, las fibras, ¿no? Estos fondos que son como nada más para entender de qué estamos hablando. Con mucho gusto. Las fibras iniciaron, la primera fibra pública en México inició en 2011 con la incursión de Fibra 1 y básicamente son las siglas de fideicomiso de inversión en bienes raíces, ¿no? Se incorporaron, como mencionaba, de forma pública en 2011 con la primera fibra comercial, pero actualmente ya también tenemos fibras de infraestructura, ¿no? El caso de Fibra CFE, por ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo que... Y son fondos. Es un fideicomiso que engloba diferentes activos. Por ejemplo, están las fibras inmobiliarias, que es justo donde quería ejemplificar que se ha visto de todo, porque es un fideicomiso especializado en bienes raíces que se dedica a generar rentas de sus distintos activos. Puede ser de centros comerciales, puede ser de naves industriales, puede ser de hoteles, como lo mencionaba Ignacio. Puede ser y que, como decías, son públicas, nada más para quienes no estén tan cerca del lenguaje, que sí están en bolsa, ¿no? Es decir, exactamente, se juntan estos fondos, estos recursos para invertir en activos que después van a poner en renta, y si yo considero que ahí puede haber un negocio, le invierto vía mecanismos como bolsa y dan rendimientos cuando la cosa va bien y no cuando la cosa, el mercado no se mueve. Ahora sí. Se trata de obtener un beneficio en la renta de estos inmuebles, ¿no? Dependiendo cada uno de los segmentos de arrendamiento. Entonces, básicamente aquí hemos visto
fibras contrastantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de las fibras industriales, que lejos de estar en un escenario, se podrá decir, recesivo, pues su desempeño en bolsa ha sido espectacular, ¿no? Que estas fibras industriales básicamente pues han tenido inquilinos que se vuelcan a la exportación, ¿no? Puede ser de manufacturas, puede ser de logística, puede ser de encaminadas al e-commerce, por ejemplo. Entonces, estas fibras generan muchas veces rentas en dólares y han tenido inquilinos muy sólidos, ¿no? Pues hemos visto el caso de Amazon, por ejemplo, ¿no? Cómo le ha ido. Entonces, estas fibras les ha ido muy bien en lo que va del año. Tienes el otro caso, como es el caso de las fibras hoteleras, que desafortunadamente, pues bueno, todos conocemos el panorama actual turístico y han sido de las más castigadas en el mercado, ¿no? Y pondría a la mitad el segmento comercial y de oficinas, ¿no? Que, pues naturalmente, la gran pregunta es si una vez que regresemos o que esta nueva normalidad se implemente por completo, pues si el segmento comercial realmente va a poder tener las mismas ocupaciones, mantener los mismos niveles, los mismos fundamentales que tenía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en este mismo segmento que podemos participar en Bolsa Fibras, dentro de estas fibras tenemos de todo tipo, digamos, de desempeño, ¿no? Entonces... Ok, que es interesante, digamos, ¿no? El otro día platicaba con Luis Miguel González, director del Economista, y él decía que tanto que se habla con la B y la L y la recuperación, y él retomaba la figura de la K, ¿no? Esta idea de la caída, y luego pues hay quien empieza a recuperar, y luego hay quien va para abajo, y es esta incertidumbre, digamos, que hoy estamos viviendo. Vamos, si me permiten, a una pausa, y regresamos con más de esto, y esto que apuntaba ahorita Armando, cómo se está viviendo, qué sectores están cambiando, y cómo están leyendo pues, los inversionistas todos estos movimientos. Regresamos después de esta pausa aquí en el Círculo con Más. Ya estamos de vuelta y bueno, la pregunta que hacíamos, con la que empezábamos con Armando hace unos momentos, era si lo que estamos viendo es una debilidad estructural de la economía y por lo tanto la salida de capitales o el menor atractivo para los capitales extranjeros tiene que ver con la coyuntura o tiene que ver con temas más de fondo. Ya nos decía que él ve, pues dependiendo el sector. Gisela, ¿tú cómo lo estás viendo? Y déjame retomar lo que apuntabas tú sobre el Estado de Derecho, sobre la confianza. ¿De qué tamaño ha sido el golpe, digamos? Y si ves posibilidad de que se recupere, porque siempre se ha dicho, y perdón que me extienda la pregunta, pero que más allá de lo que hacen o no hacen los gobiernos, el tamaño de la economía mexicana es tan atractivo que las inversiones terminan llegando pues, por la proximidad con Estados Unidos, por el mercado interno, etcétera. ¿Tú cómo lo estás viendo? Pues mira, justamente, gracias Mario por la pregunta, pero justamente hace un momento se me pasó comentar que además de todo el marco que señalé, pues obviamente el tema del COVID es un marco importante. Y yo como lo veo es que el gobierno está destinando, bueno, y de hecho está ahorrando cuando podría estar generando más gasto que hiciera que se regenerara la economía también en ese sentido, pero el ahorro que está teniendo, pues al final del día, si es que lo podemos llamar como un ahorro en términos generales, se va a destinar a gastos que a lo mejor no tenía contemplados, justamente como el tema de la salud, ¿no? O gastos en otras materias que a lo mejor inicialmente este gobierno no tenía contempladas. Y hace un momento le preguntaba a Armando si el tema de las fibras también incluye la inversión en el sector energético, que lo había comentado. Y bueno, con estas señales que tenemos del gobierno en el sentido de no irse como todos los demás países hacia las energías renovables y a las energías limpias, sino ir un poco como 20 o 50, ya no sé cuántos años atrás en el tema de las energías, pues me parece que incluso, pero eso sería como una pregunta para Armando también, que incluso en este tema de las fibras, pues podría llegarse a afectar este tipo de inversiones, ¿no? Entonces sí veo un panorama que bueno, la verdad no lo veo muy favorable. Sí creo que, como señalas, Mario, el tema de los tratados siempre nos da un marco legal y una posibilidad de que entren nuevas inversiones y que se mantengan, sobre todo, esperemos, las inversiones, sobre todo, de las cadenas productivas que ya se han conformado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí podríamos tener, cuando menos, ese panorama, pero sí creo que deberíamos de diversificar
hacia otros mercados, no nada más hacia el norteamericano, ¿no? De acuerdo, Gisela. Ahora, Juan Carlos, decías hace rato en tu primera intervención este contraste, digamos, entre la cantidad de recursos del año anterior, del año 2019, pues sobre todo el comportamiento distinto en esto que apuntabas, ¿no? De nuevas inversiones. En el caso de las salidas de capitales de México para otros negocios y para otros países, ¿qué estás viendo? ¿El volumen es mayor que otros años? ¿Y qué te dice en todo caso estos movimientos ya más en el sector del negocio y de mediano y largo plazo? Claro, pues mira, la salida de capitales mexicanos se ha incrementado, sin duda, más que en años recientes. Las cifras del Banco de México cuando publican la balanza de pagos está disponible en la página de internet de Banxico. Ahí es donde registran todos esos movimientos en la cuenta de capitales, ¿no? También algunas de esas inversiones se han hecho públicas, como por ejemplo todo lo que América Móvil ha estado recientemente anunciando en países como Brasil y en otras partes de América Latina, ¿no? Entonces, a mí eso me dice dos cosas. Por un lado, creo que es algo bueno, si lo queremos ver, en el sentido de que México pues, es un país que tiene también empresas fuertes que van y exploran otros mercados, lo cual abona a la diversificación a la cual también se acaba de referir. Que no es nuevo tampoco, ¿no? Entonces, lo hemos visto en Cemex y con Bimbo y con empresas de ese exacto. Perfil. Cemex, Bimbo, Comex, pero Cinépolis, por eso te pregunto, si esto que estamos viendo sí es distinto a eso que estábamos acostumbrados a ver. A mí me parece que sí, porque si nosotros vemos qué tipo de inversiones son las que están saliendo y qué tipo de proyectos son los que se van a desarrollar en el extranjero, pues muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, mencionaba telecomunicaciones, pero también hay muchas empresas de sectores, por ejemplo, como infraestructura, que están buscando proyectos en Panamá, están poniendo proyectos en Colombia, en Chile, etcétera, que pues bueno, eso te habla de que las empresas de ingeniería, las empresas de construcción mexicanas no están encontrando en el país el tipo de proyectos que les haría estar haciendo esas inversiones y generando esos empleos en México. Y por lo tanto, con la obligación que tiene de hacer una empresa viable y de responder a los accionistas, pues se van a buscar esos proyectos en donde puedan estar. Entonces, sí nos habla por un lado que las empresas mexicanas tienen ya cierto perfil internacional, lo cual creo que estrictamente hablando es bueno, pero también al mismo tiempo creo que eso nos está diciendo que muchas empresas no están viendo posibilidades de crecimiento en el mercado mexicano en el horizonte cercano y por lo tanto se están yendo a otras partes del mundo a tratar de buscar cosas que les resulten rentables para sus empresas, ¿no? O sea, si entiendo, Juan Carlos, esto que estás diciendo es que es el correlato, digamos, de cuando vemos, por ejemplo, que el índice de confianza baja, es la expresión, digamos, ya material de prefiero tener mi dinero en otro lado que tenerlo acá. Sí, por supuesto. O sea, una empresa que se dedica, por ejemplo, a hacer puentes o que se dedica a hacer, no sé, algunos proyectos del sector energético, como ya mencionaban mis colegas, pues yo creo que aquí en México, francamente, no ha de haber muchas oportunidades para ellos, pero no pueden dejar de trabajar, no pueden esperar a que pasen 5 años o 10 años o el tiempo que sea en México para volver a reactivar sus operaciones. Entonces, mientras tanto, ¿dónde van? Pues se van y aprovechan oportunidades que puede haber en otros lados. Además, también hay que recordar, Mario, amigos, amigas, que a través de los tratados de libre comercio que México ha negociado, esas empresas mexicanas tienen la posibilidad de tener acceso preferencial a un buen número de mercados. Entonces, pues me parece que eso también abona a que encuentren avenidas más atractivas en el extranjero que en el país. De acuerdo. José Ignacio, ¿tú cómo lo estás viendo, este asunto de las salidas? Porque por lo que entiendo también hay dos formas de leerlo, ¿no? Como pues, están aprovechando el marco que ha firmado México, como decía Juan Carlos, o es la potencia de empresas mexicanas con posibilidad de competir en mercados internacionales, o es la búsqueda de los inversionistas de mercados más dinámicos, más atractivos por políticas públicas de otros lados, por falta de certeza en México. ¿Cómo ponderas, digamos, estas posibles lecturas? Sí, aquí habría que mencionar dos grandes instrumentos que tienen las empresas, especialmente la red de tratados de libre comercio, y también hay otro mecanismo, los acuerdos de promoción protección recíproca a la inversión, los famosos APRIs, ¿no? Que también eso ayuda a las empresas
a este proceso de internacionalización. Aquí yo haría énfasis en un documento que cada año se publica, que es el Panorama General de la Inversión Internacional que publica UNCTAD. Si hacemos un análisis de este documento en los últimos 10 años, no van más allá de cinco empresas mexicanas que están internacionalizadas, ya sea... Solamente. Sí, y esto sí es muy importante destacar porque no es estrictamente la situación económica del país, sino la parte, el olfato que tienen estas empresas para invertir. Estamos hablando principalmente en dos grandes sectores, ¿no? Telecomunicaciones y la parte referente a energía. Ahora, vamos a tener para el próximo año un panorama muy, muy importante donde, por ejemplo, la economía china estaría pasando de un PIB de 1.2 a 8.7, ¿no? La economía estadounidense también tendría... O sea, esa sería la recuperación, el tamaño de la recuperación de la economía china. De la economía china. En general, en 2021 va a ser un panorama muy interesante y es ahí donde vamos a ver nuevamente esta pugna, esta lucha, la atracción de este tipo de capitales. Oye, si me permites el chiste, ahora sí que esa vez sí se ve, ¿no? Así se ve un rebote de veras, pues. Sí. Una caída y luego un rebote de este tamaño. Y lo estamos viendo, el crecimiento que tuvo, por ejemplo, la economía china en este segundo trimestre con relación al primero de 2020, sí que es una que se dispara, ¿no? Aquí habría que también poner énfasis en esta cuestión que se va a abrir, ya lo estamos viendo con principales empresas de telecomunicaciones, referente a el 5G, el Internet de las Cosas, es decir, todo este proceso tecnológico que estamos viendo va a ser un panorama halagüeño en 2021 y nuevamente vamos a tener ahí a este monstruo de las telecomunicaciones que es América Móvil, con su presencia en Latinoamérica a nivel internacional, donde va a tener un panorama halagüeño. Y no solamente ese tipo de empresas, sino también empresas más de un menor tamaño, pero con mucha presencia en el país. Habría también ahí que poner énfasis en el sentido de este nuevo espectro que vamos a tener en torno a este nuevo proyecto en telecomunicaciones que cada vez es más real. Oye, pero entonces, si entiendo bien, lo que estás diciendo es que así como, porque ahorita vamos a platicar en el segmento que sigue, pues de un poco qué esperan para el próximo, aunque yo sé que hablar del próximo año suena raro, pero estamos justo en el torno a la discusión del presupuesto y pensando ya en el próximo año, en las perspectivas de crecimiento, en la posibilidad de recuperación. Y entiendo que lo que estás diciendo es que por lo menos para algunos mercados quizá sea un buen año, años de crecimiento y en ese sentido también de atracción de inversiones. Ya comienza esta iniciativa. Por ejemplo, si analizamos el sector automotriz alemán, coreano o japonés, ¿sí? Más allá de la economía china, ya está. Y también hay que precisar que el año fiscal para muchas empresas inicia en octubre, ¿no? También estar atentos al año fiscal estadounidense, por supuesto, al 3N, las elecciones del 3 de noviembre. El resultado importante de tener la vacuna, todo este escenario va a provocar que sin duda haya un movimiento muy importante de los capitales internacionales. Ok, me parece muy interesante ese panorama. A ver, Armando, ¿tú cómo ves? Porque pues es interesante, porque no podemos meter a todo el planeta en la misma condición y con el mismo, con las mismas proyecciones. ¿Cómo lees tú esto que apunta José Ignacio? ¿Y qué efectos tiene para el tema del que estamos hablando de las inversiones en el país o del capital que se queda en el país? Un escenario internacional como el que vemos con algunas de estas economías recuperándose, pero con una economía mexicana que también se ve con algunos problemas pues de caída de la actividad, de recaudación, de gasto, como apuntaba Gisela hace rato, donde de pronto se ha tenido que destinar áreas que no estaban y que no les ha metido un impacto en la actividad económica. ¿Qué escenario estás viendo tú?
Claro, y mencionabas justamente qué letra veríamos en la recuperación. Nosotros, por ejemplo, pues estamos viendo una especie de W, ¿no? En donde... ¿Para qué? ¿Para el mundo? ¿Para México? ¿Para dónde? Para México particularmente, en donde, pues bueno, al inicio nosotros en Signum Research fuimos, digamos, pues de los más pesimistas en cuanto a los pronósticos de, en este caso no de crecimiento, sino de retroceso para la economía mexicana, ¿no? Nos posicionamos en menos 12% desafortunadamente, y pues bueno, han transcurrido los días, ya llevamos pues prácticamente 5 meses desde la pandemia, y pues bueno, se han ido ajustando poco a poco el consenso hacia una variación pues de doble dígito, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, decían W porque hacia el siguiente año pues sí estamos viendo una recuperación, pero más bien una reactivación que también tiene que ver por esta baja base comparativa, hay que decirlo, ¿no? Es una baja base comparativa que naturalmente pues una ligera reactivación pues te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, para entenderlo, si se cayó todo porque los negocios estaban cerrados y vuelves a abrir, pues con tantito que vendas ya parece que se está recuperando el asunto. Lo único que sí va a abrir la cortina otra vez, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos viendo para el siguiente año, porque todo el siguiente año vamos a sufrir los coletazos, por decirlo coloquialmente, de todo este efecto, esta recesión económica que se ha visto en el desempleo, que desafortunadamente también se ha visto también en la inflación, ¿no? Que aquí es un factor muy importante donde pues, se afecta a la gente más vulnerable, ¿no? Entonces, y aquí regresando un poquito a la pregunta de Gisela, naturalmente la certeza jurídica es un punto fundamental, medular para que una empresa, ya no digamos, se pueda listar en la bolsa. Ahorita retomamos, Armando, Gisela, pero quisiera conectarlo contigo. El papel del Estado de Derecho en todo este tema del que estamos hablando, en donde hay variables económicas, pero hay variables de institucionalidad que dan confianza y que tienen efectos, ¿no? Así es, así es. Bueno, creo que está regresando Armando, pero sí, tomando el tema del Estado de Derecho, creo que las señales de parte del gobierno son muy importantes, ¿no? Porque tenemos toda la infraestructura legal y hasta este momento todos los mecanismos jurídicos, incluyendo toda la red de tratados comerciales, como bien señalaba Juan Carlos, que nos pueden ayudar a tener un panorama favorable, pero si las señales del gobierno no son favorables, pues esto no ayuda para la inversión, ¿no? Esto afecta directamente a la inversión y obviamente pues es simplemente el respeto a este panorama jurídico que ya tenemos y la no modificación a lo que ya tenemos en este momento, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas muy diferentes, tratar de atacar el tema de la corrupción que mantener el Estado de Derecho, ¿no? Por otro lado. O sea, ¿tú crees que por un lado, cada vez que tú le cambias las reglas, generas ruido en un sentido, ¿no? Exactamente. Y por el otro, que lo que ya estaba, pues se respete, por ahí iría el asunto. Por ahí iría el asunto, porque yo considero que la estructura jurídica que tenemos hasta este momento, la normativa legal que tenemos hasta este momento, mientras no se modifique, es una normativa que nos permitiría salir adelante. Pero por supuesto, no puedes hacer a un lado todo el tema de estímulos fiscales que podría también otorgar el gobierno a las empresas para poder mantener la inversión mexicana en el país y también estimular, obviamente, la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, sí es algo que no puede dejarse totalmente de la mano, digamos, sin tener un apoyo de esa parte, ¿no? De la estimulación y la política industrial nacional. De acuerdo. Y ahora más para cerrar este segmento, Armando, si quieres completar la idea, porque hace poquito quedaste, ya sabes que de pronto nos juega rudo. Sí, disculpen. La tecnología, pero si quieres terminar nada más la idea, por favor. Claro, que naturalmente proyectos de infraestructura, de energía, que no se explican su rentabilidad si no es en el largo plazo, ¿no? Entonces, aquí la idea era vinculándolo a la pregunta de Gisela, que el Estado de Derecho y la certeza jurídica naturalmente forman parte medular de la inversión extranjera directa, dado que más en este tipo de sectores, donde, como mencionaba, vamos de largo plazo los inversionistas muchas veces, pues aquí no puedes tener este tipo de desconfianza, ¿no? Porque naturalmente te puede permear de una manera no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo.
De acuerdo. Vamos a dar una nueva pausa. Regresamos con Juan Carlos y con José Ignacio con el tema, un poco redondeando esto de qué esperan para el próximo año y qué tendríamos que estar haciendo un poco para tratar de atraer esa inversión o de retener, o si es que por ahí tiene que ir el asunto o no. Ahorita lo platicamos regresando a esta pausa. Estamos de vuelta y a ver, Juan Carlos, me gustaría mucho conocer tu perspectiva, porque ya han hablado, por ejemplo, del TEMEC, de la entrada en vigor, un discurso que el presidente ha dicho mucho, justamente como uno de los factores que dice por los que habrá una recuperación acelerada, y no solo esto que decía Armando hace unos momentos de la reapertura, sino de veras una recuperación del empleo y un nuevo polo de atracción para inversiones, porque dicen ya no hay corrupción en México y por lo tanto es un destino atractivo. ¿Tú cómo lo estás viendo objetivamente, dado el comportamiento y dado lo que apuntaba José Ignacio hace unos momentos, el contexto internacional que parece tan diferente entre economías que sí están teniendo una recuperación acelerada? El caso de China es particularmente claro, lo decía él, ese trimestre con Wuhan haciendo fiestas que todos envidiamos profundamente, y dices, ¿cómo lo hicieron? Cuando nosotros hemos estado en un periodo tan largo de parálisis, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues mira, evidentemente son especulaciones. Creo que ya como se mencionaba también, en la medida en la cual el tener una vacuna, en la medida que se retrase el tener una vacuna disponible, pues la posibilidad de que haya más cierres hacia la economía se aumenta, sobre todo ahora que también en este hemisferio pues ya nos empezamos a acercar al invierno, ¿no? Entonces eso la influenza, también, claro. Exacto, es algo que tenemos que considerar. Pero mira, especulando, sobre todo con la entrada en vigor del TEMEC, y considerando que las guerras comerciales van a continuar, particularmente la que existe entre China y Estados Unidos, independientemente de quién gane las elecciones, yo creo que no van a eliminarse los aranceles que Estados Unidos le ha puesto a China al día siguiente de que entre el nuevo presidente. Entonces yo creo que ese es eso, y abonando con el reordenamiento que hay de las cadenas productivas, en donde muchas empresas, están tratando de localizarse geográficamente en un país que esté cerca de su centro de consumo principal. Entonces, hay ciertos factores que van a hacer que llegue inversión a México independientemente de cualquier cosa. O sea, ¿sí? es de suma porque la ubicación... Okay. La ubicación, al final de cuentas, sigue siendo un factor determinante y va a llegar una inversión, si quieres llamarla, o si me dejan llamarla, para no poner palabras en boca de nadie, si me dejan llamarla a mí, una inversión inercial. Eso va a continuar llegando. Pero yo sí creo que precisamente por esos factores debería de haber una agenda muy proactiva, muy estratégica, para hacer que más capitales vengan a México de los que obtendríamos simplemente por esa actividad inercial. Y ahí es en donde, pues bueno, veremos qué viene en el presupuesto que, como tú ya mencionabas, se entregará en unos cuantos días a la Cámara de Diputados, a ver cuánto dinero le asignan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahora es la encargada para hacer ese tipo de actividad en el extranjero, pero sin un plan estratégico, incluso me atreveré a decir agresivo, de promoción del país como un centro de inversiones, pues francamente nos vamos a quedar muy por debajo del potencial que nuestro país puede tener. Entonces, resumiendo y para ser muy práctico entre la respuesta que me pides, ¿van a llegar capitales a México? Sí, por supuesto. ¿Van a ser los que realmente el país puede atraer? En estos momentos yo te diría que no, porque no veo que se esté haciendo un esfuerzo estructural para poder aprovechar esas ventajas a las que ya me refería yo. Y en contraparte de lo que acabas de señalar, ¿verías un incremento también de la salida de capitales del país? Sí, sobre todo si el crecimiento económico y las oportunidades de inversión se empiezan a dar en otras partes. Yo creo que, por ejemplo, un área muy interesante para las empresas mexicanas puede ser el sudeste asiático. Hay que recordar que México ahora tiene acuerdo comercial con países de la cuenca del Pacífico, los del Transpacífico, Japón, que ya tenemos una relación muy fuerte con ellos, pero por ejemplo un país como Vietnam,
Vietnam es un país que tiene una gran cantidad de oportunidades para los inversionistas mexicanos, que se complementa muy bien en los factores productivos que cada uno de nuestros países tienen y que está haciendo mucho más por promover su base exportadora que otros países comparativamente hablando. Entonces, yo me inclinaría a pensar que si las empresas mexicanas van a continuar con este patrón de sacar capitales e invertir en otro lado, el sudeste asiático es una gran oportunidad. Oye, y ahí, José Ignacio, siguiendo con esto que dice Juan Carlos, él hablaba ahora de las empresas, ¿no? Y hablaban del marco de los acuerdos comerciales y esos instrumentos de los que hablabas tú hace unos momentos, pero ¿qué pasa también con los propios capitales, más en temas financieros? Pensando en que si uno mira lo que ha pasado con las tasas de interés en el país, pues del 8% que teníamos, estamos ya a niveles de 3, 4, con inflación del 3%, en donde prácticamente, claro, cuando el diferencial de las tasas frente a Estados Unidos era tan atractivo, pues teníamos estos capitales sacando provecho, digamos, ¿no? Pero cuando ese atractivo pues ha perdido terreno, como lo hemos visto, ¿qué esperarías en ese sentido? Pues con ese capital que está buscando dónde tener mayor utilidad. Fíjate que aquí habría que hacer alusión precisamente al doble mandato de la FED, donde recién el presidente de la FED, Powell, anunció de que va a dejar de lado, subrayo haciendo uso de su doble mandato, la parte referente a la inflación para abocarse a el empleo, al desarrollo. Entonces, esto va también a provocar que una serie de empresas de orden principalmente manufacturero pueda voltear hacia el mercado estadounidense. En este sentido, también habría que ver cómo se mueve el Banco Central Europeo a raíz de que la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y también el Consejo de Presidentes o de Jefes de Estado aprobaron el programa Next Generation de la Unión Europea, que tendrá 4 años de permanencia y que esos 700,000 millones de euros que se estarán inyectando en los próximos 5 años al mercado eurocomunitario también va a provocar un movimiento interesante. Por supuesto, el sudeste asiático es un mercado muy distinto al americano, al europeo, en el sentido de que tiene una fortaleza tecnológica muy interesante. Por lo tanto, América Latina estará muy sometido a los movimientos que se den en principalmente Washington, en Wall Street, por lo que el panorama para América Latina en términos de movimiento de capitales o del mercado de capitales no es halagüeño, sino en el sentido de cómo se van a mover las empresas públicas, en el sentido de que las empresas que están cotizando en bolsa, ¿no? Entonces, sí va a ser un panorama muy interesante lo que vamos a ver. Subrayo, hay que estar pendientes en torno a cómo está el año fiscal en octubre en Estados Unidos, y eso también va a marcar la pauta en el futuro próximo. De acuerdo. Y a ver, Armando, ahí me gustaría también tu opinión sobre esto, porque un poco el panorama que va quedando es que mientras en México traemos este tema de la elección del Estado de Derecho, de la no aplicación y del cambio de reglas, entre otras variables, pues vemos estas inyecciones de capital en economías más grandes, más atractivas, incluso con apuestas más agresivas, como decía José Ignacio, para tratar de tener una recuperación mucho más pronunciada. Y ahí te lo pregunto, Armando, ¿qué efectos ves para los capitales mexicanos? Ya me quedó claro que para los capitales que vengan al país, pues habría que hacer esta labor que decía Juan Carlos, de ser mucho más agresivos para tratar de convencerlos de que vengan. Pero ahora te pregunto, la parte de la salida, ¿cómo la ves? Porque parece que hay muchos incentivos. No sé ahí si depende un poco el marco legal que frena, que regule. ¿Cómo lo estás viendo? Claro, mira, y en general muchos de los clientes inversionistas que hemos tratado a través de nuestros principales clientes en Casa de Bolsa, pues se han quedado con este malestar desde que llegó Trump a la presidencia. Hemos visto una volatilidad impresionante en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en la búsqueda naturalmente de proteger su inversión frente a este tipo de ajustes
en el tipo de cambio que pueden llegar a ser muy agresivos, ¿no? Recordemos pues, que prácticamente llegamos a 25 pesos el tipo de cambio en este año, pues se ha optado por volcarse hacia el sistema internacional de cotizaciones y sí mantener su inversión en capitales, ¿no? En equity, pero también dolarizarse, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy interesante por el que han optado muchos inversionistas, ¿no? En invertir en empresas AAA que ahorita, pues digamos, permíteme el término, están muy calientes, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Tesla, el caso tecnológico que mencionaban, ¿no? El caso del comercio digital. Entonces, esto es lo que sí hemos visto desde prácticamente 2018-2019, ¿no? Ahora, pues, nos topamos con la sorpresa que la Reserva Federal da un giro muy importante a su política monetaria, da señales de que las tasas se van a mantener en 0%, y vemos que el peso se regresa, ¿no? Por este diferencial que hablaban en tasas de interés. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Pues bueno, a finales de este mes será la próxima decisión de política monetaria del Banco de México. Hay que estar muy atentos a los datos de inflación para ver hacia dónde pudiera dirigir, si es que pudiera haber un próximo recorte en la tasa de referencia. Nosotros estamos viendo más que hacia finales de año pudiéramos ubicarnos en 4%, pero no lo vemos más abajo de este nivel, ¿no? Entonces... Que es un 4%, pero con una inflación del 3%. Exactamente. Donde ya la diferencia entre la inflación y lo que te paga, pues ya es prácticamente nada. Sí, ¿no? Exacto. En términos reales, pues se comprime mucho el rendimiento, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos. Lo que hemos visto también en nuestra analista de consumo en la parte de autoservicios, que se ha visto un crecimiento importante en los precios y que se ha debido también a las cadenas de producción, a la negociación con proveedores, que dada esta situación de la pandemia, pues el mismo desempleo también ha permeado naturalmente en este segmento y esto se ha reflejado también en mayores precios. Entonces, es lo que hay que ver en los próximos datos de inflación y para consecuentemente ver hacia dónde actúa el Banco de México. Y Gisela, ahí tu proyección en ese sentido, con todo este panorama que nos han estado contando, ¿cuál sería? ¿Qué estás viendo, dado lo que se mueve dentro de México y lo que se mueve fuera de México? Pues mira, respecto a los hechos reales, pienso que sí existe una posibilidad muy alta de que la inversión extranjera mexicana en otros mercados crezca y siga con esa tendencia. Creo que sí pueden aprovechar muchas empresas, lo cual indirectamente nos beneficia también. Entonces no lo veo como algo negativo, pero sí desde el punto de vista de la inversión en México, pues lo que me gustaría es, y estoy segura que este programa lo ha de ver seguramente alguien del gobierno mexicano, así es que lo que me gustaría es que el gobierno mexicano retomara la posición de llevar a cabo todas estas políticas para promover la inversión extranjera directa, sobre todo por los beneficios y las ventajas que esto conlleva, como el aumento en el ingreso del propio gobierno, o sea, que le invierta a la inversión extranjera directa, ¿no? Que provoque también que haya una mayor competitividad en el mercado, que provoque también que haya menor desempleo, que todo esto al final del día pues también beneficia a los sectores sociales, ¿no? Y que este gobierno que está preocupado por los sectores sociales, pues que piense que el invertirle a la inversión extranjera y directa, pues también beneficia a la sociedad, ¿no? Entonces, el panorama no lo veo muy claro en este momento, pero creo que tenemos todavía oportunidad y el gobierno todavía tiene oportunidad de llevar a cabo estímulos fiscales, políticas industriales internas para poder apoyarlo y que también le van a beneficiar, ¿no? Claro, y ahí, a ver, José Ignacio, para hacer después con Juan Carlos, en eso que planteaba Gisela de políticas y acciones que tendrían que hacer para retener los capitales en el país, ¿tú qué agregarías a la lista que ya hemos escuchado? Pues que va desde políticas agresivas en el sentido de promover, de aprovechar lo geográfico que apuntaba Juan Carlos, que también la pandemia pues, hizo ver los riesgos de tener tu planta con un océano de por medio, ¿no? Tus proveedores tan lejos, pero el tema del Estado de Derecho, ¿qué agregarías tú y ¿qué recomendarías, digamos, que hiciera el gobierno en ese sentido? Sí, muchas gracias. Está en puerta dos importantes documentos a presentarse, uno por ley, con base en el artículo 42, fracción tercera de la Ley de Responsabilidad Hacendaria. El 8 de septiembre, a más tardar, se debe presentar
los criterios generales de política económica que se transforman en la ley de ingresos y la ley de egresos, ¿no? Entonces va a ser muy importante, hay 3 indicadores que siempre estamos atentos a ellos, el PIB, el tipo de cambio y por supuesto el precio internacional del crudo, ¿no? Y el otro documento, que es el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? En términos de infraestructura básica ya sabemos por dónde va el asunto en cuanto a estos 4 grandes proyectos que está teniendo el gobierno, pero viene en puerta la parte referente al proyecto de infraestructura energética, totalmente distinto. Lo que tenemos, creo que eso también va a ser relevante. Más allá de la parte de los proyectos, yo creo que el gobierno también tiene que poner énfasis, tiene que blindar y brindar seguridad. Rápidamente comento, el país tiene 7 grandes corredores comerciales que alimentan principalmente hacia Estados Unidos. El Pacífico, uno va hacia el Atlántico. Pero paradójicamente, de esos 7 corredores, 3 pasan, salen de Coatzacoalcos y 4 pasan por Ecatepec, Celaya. Si tomamos en consideración la encuesta nacional de seguridad, nos precisan que los municipios más peligrosos del país son precisamente Coatzacoalcos, Celaya y Ecatepec. Es decir, allí también se debe blindar precisamente para dar confianza, certidumbre y seguridad a los capitales. De acuerdo. Y para cerrar, Juan Carlos, en esta lista que estamos integrando de buenos deseos y buenas recomendaciones también, ¿qué agregarías? Bueno, pues yo creo que ya mencionaron mis amigos todo. O sea, se tiene que tener se tiene que dimensionar adecuadamente las ventajas que tiene México en una coyuntura como la que estamos viendo. Por supuesto, eso no nos exime de hacer la tarea al interior del país, de proporcionar seguridad, respetar el Estado de Derecho, de también invertir en los proyectos adecuados, en los proyectos que tengan el mayor multiplicador de la inversión. Yo creo que también, además de eso, algo que nosotros tenemos que hacer como parte de este ejercicio para fortalecer la economía y tener capitales es reflexionar qué fue lo que nos dejó toda esta situación de la pandemia, Mario. Porque, por ejemplo, vimos o hemos visto todos que pues no a todo mundo le ha ido mal. Ya se explicaron algunos sectores y pues vaya, esta pandemia va a acelerar la transición hacia muchas cosas en el ámbito digital y va a cambiar también la cara del sector servicios, ¿no? De los deportes masivos, el turismo, etcétera. Entonces, ya cuando haya pasado la emergencia sanitaria inmediata que tenemos, yo creo que debería de haber un grupo de personas que se siente a pensar en esos cambios que se tomaron al principio de una manera pues muy pronto, muy abrupto, cuáles de esos van a ser más permanentes y tratar de encaminar estos factores de competitividad que ya mencionaron mis amigos del panel que tiene México a subirse a esos trends, a esos patrones que van a ser más permanentes. Sí. Hay que imprimirle un poquito más de visión hacia adelante. De acuerdo, pues ya lo estaremos discutiendo con ustedes si nos lo permiten. Juan Carlos, gracias. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, José Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, Gisela, nuevamente por estar acá con nosotros. Gracias a Armando. ti, Mario. Gracias, Mario, Armando. Gisela, Juan Carlos y José Ignacio. Gracias a todos. Gracias. Gracias a los 4 y gracias a ustedes por habernos acompañado en una nueva edición en El Círculo. Ya lo sabe, comparte este programa con sus conocidos, con sus contactos, con sus amigos a través de nuestras redes sociales. Lo invitamos a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero magnífica noche.